Hola, muy buenas noches. Les saluda Jorge Virrueta de MAR, Mazatlán por el Arte AC. Tenemos el día de hoy, esta noche, a la restauradora de arte Saray Tirado para este ciclo de conversatorios 2021. Saray nos va a platicar un poco sobre la relación entre el patrimonio cultural, la relación entre el arte, la sostenibilidad del patrimonio y del arte, así como nuestra relación como ciudadanos o como personas con ese patrimonio histórico, natural, cultural que habita y coexiste con nosotros. Eh, Voy a permitir leer un poquito su currículum. Bueno, déjenme, se está abriendo un poquito. Al final, queridos amigos, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, que bueno, esta se va a abrir conforme vaya va sucediendo la charla. Por favor, si tienen alguna pregunta, levanten la manita en Zoom y para darles el turno y ya que hacerlo de la manera más ordenada. Y también, por favor, apaguen su micrófono y su cámara. Ya que hagan la pregunta, con todo gusto lo pueden prender. Si no, no se preocupen. También si quieren enviar su pregunta por el chat, con todo gusto se la respondemos. Bueno, Saraí Tirado es restauradora, perito y cuenta con más de 17 años de experiencia en el campo de la arte, cultura y patrimonio. Es egresada de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente y maestra en Política y Gobierno por el Colegio de Jalisco AC. Ha trabajado en el área de conservación y restauración para el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura. También es creadora de la plataforma Región Trópico, evaluadora y consultora externa en galerías de artes nacionales y privadas. Asimismo, sus textos han sido publicados en revista CR y es coautora del libro Los Machado, Juan Nepomuceno y Benito, forjadores de Mazatlán de la primera parte del siglo XIX. Pues bien, Saraí, si ya estás lista, por favor, te platícanos qué es el arte, qué es el patrimonio, por qué es importante, por qué estamos hablando sobre eso en esta noche del 2021. Hola, buenas noches a todos. Para mí es un placer, la verdad, que me hayan invitado, ¿no? Que sea algo ameno, algo sencillo, porque no me gustaría hacer como una larga plática de términos complejos, sino más bien es sacar preguntas o más bien tratar de sacar dudas acerca de esta sinergia que se da entre el patrimonio cultural, el arte y pues la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, pues si gustan, podemos empezar. Sí me gustaría que hicieran preguntas, que las anotáramos en el chat. Me voy a organizar un poquito de la siguiente manera. Voy a hablar un poquito del concepto y luego voy a ir hablando un poquito de contexto histórico, o sea, cómo se dio esta sinergia y al final, si gustan, podemos sacar dudas, inquietudes o generar alguna polémica o crítica sobre algún caso para tener alguna propuesta u opinión al respecto. Pues es un gusto que Mar y que este gran equipo de artistas sinaloenses y sobre todo mazatlecos y de otros estados se involucren y formen una C que es tan importante, ¿no? La participación ciudadana. Y bueno, empezamos en las preguntas eh, verticales o las de columna, ¿no? De columna vertebral de esta plática, que qué es el arte, ¿no? Bueno, pues ahora en este año 2021 podemos entender que el arte pues va para diferentes directrices, dimensiones de cómo se manifiesta. O sea, a lo mejor la manera esta clásica de la pintura del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, o la escultura, pues es como la imagen más clara de lo que tenemos de formación, de educación, ¿no? Pero bueno, esta manera de ver el arte pues ha ido cambiando. Ya se manejan otras directrices o otras maneras de manifestarse, como pues lo es a la par, pues la música, el teatro,
instalaciones, o sea, ahí ya hay una gran gama de maneras de manifestarse y pues no es la excepción como se genera en el noroeste del país y sobre todo en Mazatlán. Entonces, bueno, vivir en una ciudad como Mazatlán o vivir el centro histórico de Mazatlán, que es el más, digamos, es un lugar que tiene una declaratoria nacional que lo protege una ley que lo norma en todo el Pacífico mexicano, pues ya es una excepción a la regla, ¿no? Y que en ese lugar se converge tanto talento de todas estas directrices que tienen un índice de becas mucho más alto que muchas ciudades de otros estados, ¿no? ¿Cómo es que hay tantos becados y cómo es que no se sienten como tan solventados de manera económica para poder generar industria cultural o generar sostenibilidad? Porque bueno, la sostenibilidad no solamente es un asunto de ecología y un asunto social. O sea, la sostenibilidad se genera pues en los años 70 con esta idea de cómo aterrizas esta convergencia entre lo social y lo ecológico, ¿no? El sistema ecológico, el sistema social, cómo haces de este sistema uno solo. Y pues empieza a tratarse esta idea de la sostenibilidad. Y pues bueno, ahora cómo lo integras a nuevas maneras de vivir, ¿no? Con el patrimonio cultural y con el arte. Que se pensaría que es una corriente muy social o muy humanista, pero en realidad es, digamos, es para mí ver y para, bueno, pues definitivamente otros autores mucho previos a lo que estoy estudiando, eso es equilibrio que se da entre varias vertientes o varias maneras de vivir en una comunidad, ¿no? De manera equilibrada. Es decir, no es que tenga más peso la parte social o la parte económica o la parte ecológica, sino cómo llegar a este equilibrio. Y bueno, este punto pues lo empieza a manejar la ONU a través de la UNESCO, por lo menos desde los años 80, ¿no? Y que empieza a recomendar a sus naciones que están agremiadas en tener mejores prácticas de gobernanza y políticas para que el desarrollo no sea solamente económico, sino que sea más equilibrado, más humanista, cuidando el medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que el tema de esta charla, pues es patrimonio, arte y sostenibilidad, dejando de lado que la sostenibilidad solamente es de índole ecológica o naturalista, ¿no? Sino ya aterrizado en esta intención de tener un equilibrio en una ciudad que lo requiere, como es Mazatlán. Bueno, al respecto, bueno, el centro histórico, como ya les decía, de Mazatlán fue declarado Patrimonio Nacional en 2005 y bueno, esto genera pues al final todo un movimiento en recuperación de espacios, rehabilitación de edificios, reutilización de edificios, cambios en los edificios para bien y para mal, genera escuelas de artes, ¿no? Como es la Escuela Municipal de Artes, en donde se da diferentes tipos de clases como danza contemporánea, teatro, música y pues se generan a su vez licenciaturas posteriormente. O sea, cómo a partir de un sitio que es considerado patrimonial empieza a efervecer esta intención o este desarrollo y calidad de vida en un lugar que pues mide por lo menos de 3 a 5 kilómetros, ¿no? A la redonda. O sea, no es muy grande, no es mucha la población, pero ha generado un gran impacto positivo para este puerto, ¿no? Y bueno, considerar que Mazatlán pues, es un lugar turístico por vocación desde los años 40 y que ha ido desarrollándose en esta idea, ¿no? En que Mazatlán se generó con sol, o sea, con un turismo de sol y playa que buscaba únicamente la playa y las actividades acuáticas, pero en realidad Mazatlán tenía aún más, o sea, tenía esta arquitectura, este acento,
este bagaje que cómo fue fundado, cómo fue formado, ¿no? Que al final pues viene de un asunto de gente, viene de una no colonización como tal ni evangelización, sino viene de una emigración de extranjeros, principalmente europeos y asiáticos, que ven un punto aquí de intercambio comercial y se genera pues una ciudad o una comunidad cosmopolita en donde convergen muchas culturas y por tanto muchos patrimonios que se van formando. Bueno, actualmente pues Mazatlán está desarrollando un boom inmobiliario bastante relevante que pues al final está pidiendo galerías, está pidiendo nuevas oportunidades de industria cultural, está pidiendo arquitectura que tenga un sentido de valor y sobre todo de índole sostenible. O sea, estamos viendo cómo hay problemas de agua severos, o sea, advertidos desde hace tiempo, hay problemas energéticos, ¿no? Hay problemas de contaminación. Y bueno, Mazatlán, ¿cómo lo está abordando? Pues esa es la incógnita. O sea, ¿cómo es que esta Agenda 2030 de la UNESCO, que la ONU motiva a través de la UNESCO, cómo se está incidiendo en el municipio? O sea, ¿cómo es que Mazatlán siguiendo esas políticas o realmente lo está siguiendo a través de sus gobernantes o a través de su participación ciudadana? Pues hay que echarnos un clavado, ¿no? O sea, hay que ver en las calles si se está tratando de urbanizar de una manera más sostenible, más incluyente, o sea, que el espacio físico, el espacio público sea incluyente, que al final las personas se sientan tranquilas en que se respeten sus derechos, tanto derechos universales como pues culturales, ¿no? O sea, realmente nuestros artistas mazatlecos están gozando de esos derechos culturales, ¿no? Hay que hacer ese tipo de preguntas. Y bueno, pues entre los aspectos relevantes que se vio en este 2021, podemos decir que a mí me da mucho gusto y celebro que el premio Pritzker de arquitectura lo haya ganado unos franceses que creen en la reutilización, que creen en la rehabilitación, que creen en la no demolición y cómo han integrado estos edificios que se pensaría que no tienen pues una belleza, una trascendencia de esta idea eurocentrista, ¿no? Sino sus proyectos son implementados en el continente africano o en diferentes países de Europa y Asia, pero cómo ellos están a favor del reciclaje, o sea, cómo ya lo implementan, ¿no? Y cómo ya se celebra y cómo ya se premia en el 2021, siendo una tendencia que se pidió desde los años 60, ¿no? En estas cartas y convenciones. Bueno, según la UNESCO y otros autores dedicados a estudiar el concepto de patrimonio cultural, desde principios del siglo XIX que había ese interés, ¿no? De Europa por descubrir nuevos lugares y cómo atesorar nuevos objetos y cómo estudiar al hombre, ¿no? A través de la observación, a través de la vivencia, a través del aprendizaje de otros idiomas, de intercambio de objetos, documentos, etcétera. Pues se empieza a dar definiciones sobre qué es el patrimonio cultural, ¿no? Y hasta los años 70, por lo menos había 250 definiciones. Imagínense ahorita, en el 2021, perdón, cómo, perdón, un segundo, se puede dar se podría pensar que el patrimonio podría ser todo, ¿no? Que los patrimonios ya son no solamente la arquitectura y los objetos, sino va mucho más allá. En los años 90 se da esta bifurcación entre el patrimonio tangible e intangible.
y el patrimonio artístico que viene mucho antes, y el patrimonio natural, y o sea, se da toda esta gran gama, ¿no? De ir repensando en qué tiene valor y cada vez bueno, conforme a esas convenciones y conforme se van dando esas cartas y esas reuniones universales de personas y representantes de estas naciones, pues se van engrosando pues ese patrimonio y cómo se le va dando este valor. Bueno, ya de manera relevante me gusta como en el memorándum de Viena en 2005, pues ya se pide, por favor, o sea, se tiene esas nuevas reflexiones de algo que a lo mejor se pedía en los 70s, ¿no? De conservar nuestro patrimonio histórico y todo esto, pero que no se ha dado como a lo mejor se propuso en aquel entonces, ¿no? Entonces, en este memorándum, pues se hace hincapié en que ya no solamente es conservar la historicidad de los edificios o de los museos, sino que es hacerlos más dinámicos, o sea, más sostenibles. Y bueno, se insiste en la necesidad de conectar la arquitectura contemporánea, el desarrollo urbano sostenible y la integridad, o sea, es decir, que se siente como un sistema de sistemas, o sea, que las ciudades crezcan en pequeños grupos tratando de mantener esa dignidad cultural y que se embonen, digamos, que se respeten de la manera más sostenible e integral posible. Es decir, un abordaje integral que respete los valores culturales y socioemocionales con el sentido del lugar. Es de manera general esto. No sé si hasta aquí existe alguna pregunta. Si alguien quiere preguntar, con todo gusto, lo puede hacer a través del chat. Eh, bueno, creo que no veo alguna, pero y justo a mí, Saraí, algo que me gustaría que nos explicaras a todos, justo esto de que, ¿qué es eso de que existe una declaratoria de centro histórico en Mazatlán? Es decir, ¿de dónde a dónde es? ¿Puedo demoler cualquier edificio en todo el centro? ¿Qué cuadras abarca? Porque justo siempre que quieren tumbar, como derribar algo, como eso que dijiste, la dinámica de la demolición. Generalmente mucha gente le brinca, es que eso no lo pueden demoler porque es centro histórico. Realmente los centros históricos, sobre todo en Mazatlán, ¿dónde es exactamente el centro histórico según la ley? ¿Y qué se le puede hacer o qué no se le puede hacer a un patrimonio que está declarado como centro histórico o monumento histórico? Bueno, aquí, miren, los centros antiguos o los centros, porque ya no me gusta ni siquiera decir centros históricos, o sea, te digo, ese concepto de patrimonio pues ha ido creciendo, ¿no? También está este patrimonio artístico de edificios u objetos o arte o esencias artísticas que pues van evolucionando y que vale la pena conservarlos en mil maneras, ¿no? Como registro o revivirlas, etcétera. Pero bueno, la pregunta que tú me haces yo creo que es muy concreta. Y bueno, en Mazatlán el asunto está en que tiene una declaratoria con una ley, es un, ¿cómo se llama? El presidente firma un decreto en el que en un polígono de tantos kilómetros, ¿no? Y en tantas cuadras y en tantas calles, de aquí a un punto a otro punto, se debe de proteger porque es un legado para la nación mexicana, así como lo es los objetos arqueológicos, paleontológicos y artísticos, no todos, principalmente los nueve grandes, que es como se formó el INBA, por ejemplo, bajo un decreto presidencial, ¿no? Por Álvaro Obregón, si no mal me acuerdo, él hace que se genere el INBA, ¿no? Como un Instituto Nacional de Bellas Artes, porque tenían esta idea de las bellas artes como pensamiento del siglo XIX, te digo, en que se tenían que cuidar, o sea, que era un representante de la nación mexicana. Pero bueno, volviendo a lo del centro histórico,
pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene la injerencia jurídica de proteger, por medio de ese decreto de ley, el patrimonio histórico de la nación. Y en esa vía, pues en esa idea, en esa norma, en esa ley, en ese decreto, entra el Centro Histórico de Mazatlán. Sinaloa, con decreto, solamente tiene el Centro Histórico de Mazatlán. Por eso es que, digamos, se puso aquí en Sinaloa un centro INA hace algunos años, porque se vio la necesidad de tener una oficina de una institución federal de manera permanente y que cuidara y protegiera y velara de que las intenciones por desarrollarse de este centro, de este polígono, se cuidaran de la manera más adecuada, ¿no? Porque por ley está protegida. No se puede hacer todo, o sea, no se pueden hacer ocurrencias. Yo sí entiendo que muchas veces el personal del instituto no es suficiente para satisfacer todas las necesidades y más de las necesidades que se están viviendo en desarrollo turístico e inmobiliario en Mazatlán, pero yo creo que viene más en lugar de hacernos la pregunta de qué están haciendo nuestras autoridades, tendríamos que pensar, yo creo, más en la participación como ciudadanos. O sea, nosotros como vecinos del centro histórico, ¿qué estamos haciendo para cuidar nuestro entorno? O sea, ¿cómo es que estamos al pendiente realmente de las obras que se hacen de manera, o sea, desde las más básicas como drenaje, pavimentos, realmente se está cuidando los mantos freáticos, se está cuidando el clima, el microclima que se vive en el centro histórico? O sea, pensando en esta idea de sostenibilidad, ¿no? O sea, estamos realmente conscientes de que digamos, por recomendación de estos acuerdos de la UNESCO, de la ONU, estamos pidiéndoles a nuestros gobernantes o a nuestros presidentes municipales que realmente aporten proyectos y paguen proyectos que siguen estas vías. O sea, hay que hacernos esas preguntas como ciudadanos y como vecinos de este lugar, ¿verdad? Entonces, si no está cumpliendo, digamos, estos por lo menos 17 puntos que tengo aquí en pantalla, o sea, estamos siguiendo esa dinámica de política o no, o cómo le vamos a hacer o cómo nos vamos a organizar para, pues, pedirlo, ¿no? Porque, pues, es la responsabilidad también de los gobernantes y de nuestras autoridades competentes. Creo, Saraí, que no se ven los puntos en tu pantalla. No sé si puedas moverle Bueno, a la si quieren ventana. se los digo. La UNESCO y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues propone 17, ¿no? Estos puntos fueron pensados para que por lo menos para el 2030 pues, estuvieran solventados. Pero no todas las naciones se sienten obligados a seguirlos. Y también para seguirlos, pues hay que tener recursos y hay que implementar políticas y operarlas. O sea, no, la verdad es que las leyes pues son muy bellas en México, pero pues la idea sería implementarlas realmente. O sea, se respeta realmente la Constitución o las bases de la Constitución y se hacen nuevas leyes o nuevos reglamentos municipales que sigan o sea, las leyes constitucionales, se siguen normas que siguen los 17 puntos que la UNESCO recomienda o que la ONU recomienda para mejorar la calidad de vida de la humanidad. O sea, pues es la pregunta del millón, ¿no? O sea, realmente es ponernos a analizar esa situación. Bueno, para no hacérselas tan larga en este punto, el primer punto y el más importante que se maneja desde los años 50, pues es el fin de la pobreza. Y bueno, ahí entramos en qué es la pobreza. O sea, a lo mejor la pobreza para alguien que está gobernado bajo un régimen pues más capitalista, la pobreza podría ser no tener bienes, ¿no?
pero a lo mejor para alguien que está regido bajo un sistema en el que, en un sistema, por ejemplo, alguien de una comunidad indígena que pueda vivir en Oaxaca o aquí en la Sierra de Sinaloa, que no le interesa tener bienes, sino le interesa tener a lo mejor comida, no pasar hambre, por ejemplo, no pasar fríos, no pasar enfermedad, y con eso se sienten bien, tener a su familia completa. O sea, las necesidades son distintas en cada región. A lo mejor en regiones como Nueva Zelanda o países como este tipo, a lo mejor no se sienten tan necesitados de tener bienes, pero ellos miden la riqueza de otra manera, ¿no? O sea, como experiencias, como vivir el día a día, tener intercambios culturales, trabajar a lo mejor no tanto y vivir más, disfrutar a su familia. Entonces, pues la pobreza es muy relativa, dependiendo. Ya en la actualidad, por ejemplo, la calidad de vida, o sea, cómo se mide la calidad de vida, pues ya se ha transformado en que no se mide solamente con el PIB, sino se mide también en cómo se sienten las personas viviendo en ese lugar. O sea, a lo mejor no tienen la cuenta de banco con muchos ceros, pero viven felices porque dentro de su sistema social o su patrimonio cultural o su sistema de creencias, su sistema religioso a lo mejor, o su sistema organizacional, pues la felicidad está en cosas más fáciles, más sencillas. Y luego, bueno, viene el punto número 2, que es hambre cero. O sea, si tú no preparas a las sociedades como gobierno para ser autosuficientes, para cómo en cada región que han vivido milenariamente, puede ser, ¿no? O centenariamente, comunidades que sí han sido desarrolladas, cómo recuperar esos, a lo mejor, usos y costumbres o esos sistemas de generar sus alimentos, pues ser autosostenibles. Si no los enseñas como país o como autoridad, pues va a ser difícil satisfacer o estar queriendo satisfacer que no existe el hambre, porque el gobierno no siempre, o los gobiernos, o los organismos no siempre van a tener los recursos para solventarlo, ¿no? Y luego, salud y bienestar, pues bueno, aquí, pues obviamente las situaciones más preocupantes pues son las pandemias en este momento, y no solamente es el COVID, o sea, también el asunto de la obesidad, de las enfermedades crónico-degenerativas, etcétera, ¿no? Que está a lo mejor, están padeciendo algunos países desarrollados y no tan desarrollados, pero pues bueno, son problemas que pues hay que ponerles atención. Educación de calidad. Pues bueno, aquí vamos a lo mismo. Si un estado rige, digamos, cómo educa a su gente bajo un régimen en el que deciden unos cuantos, pues va a ser difícil medir en cada país cuando la educación es de calidad. A lo mejor para algún país la educación de calidad es enseñarlos a sembrar, enseñarlos a subsistir, enseñarlos a leer, o sea, como fomentar otro tipo de cuestiones, valores de tipo humano, ¿no? Y para otros a lo mejor va a ser generar más dinero. O sea, ahora sí que cada país o cada región tiene sus maneras de pensar y de vivir, y ahí entra, o sea, pareciera que no, pero es parte de la cultura, o sea, eso podría ser cultura. Y en esos 250 conceptos que les decía de patrimonio cultural, pues entran estas maneras de sistematizar cómo se vive, cómo se repiten, cómo se transmiten esas costumbres o esos saberes de generación en generación. Y luego, bueno, entra también el punto de igualdad de género, ¿no? Con esto de la paridad de género, que pues es un tema complejo también, que implica ver pues la religión de cada país, ¿no? Los usos y costumbres, las necesidades de las juventudes, de la niñez, de los adultos mayores, ¿no? Es tan diverso, o sea,
en Mazatlán, pues yo veo que es una ciudad cosmopolita y que creo que la igualdad de género cada vez es más evidente, o sea, cómo los jóvenes se apropian sin pedir permiso, o sea, no es que pidan permiso, sino que ellos ya en su manera de vivir o en su educación ya lo ven como algo común. Y eso a mí me da mucho gusto, la verdad, lo celebro, como ya existe el respeto, ¿no? A que somos seres humanos y que somos iguales. Agua limpia y saneamiento, pues bueno, o sea, los municipios son los responsables de solventar esto que es básico, ¿no? El agua. Entonces, pues bueno, el agua ahorita pues es un tema que ya hemos estado viendo a lo mejor de manera relevante porque México está sufriendo una gran sequía, pero ¿cómo es que nosotros como ciudadanos pues tenemos que pedir como ese tipo de proyectos, ¿no? De sostenibilidad, de cómo optimizamos el uso de nuestros recursos naturales, de cómo optimizamos el uso del agua, entre otros. Y luego viene la energía asequible y no contaminante, pues bueno, es un poco como lo del agua. ¿Qué estamos haciendo para satisfacer las necesidades energéticas? ¿Qué estamos haciendo para no usar tanto o no implementar tanto en nueva tecnología, a lo mejor que genera también el uso de otros recursos, sino qué estamos haciendo para ahorrar, qué estamos, o sea, qué estamos haciendo con nuestras prácticas, ¿no? Trabajo decente y crecimiento económico, pues es el trabajo digno. O sea, ¿cuántos de nosotros nos sentimos bien remunerados en nuestro trabajo de día a día? O sea, realmente nuestro gobierno estatal está dando buenos salarios, o nuestros patrones, o nuestras instituciones, está solventando una necesidad salarial que satisfaga nuestros necesidades, ¿no? Y bueno, la industria de innovación e infraestructura, pues es muy claro, o sea, es también nuestros empresarios y nuestros innovadores realmente están aportando, están innovando, están invirtiendo, ¿no? En nuestra industria, a lo mejor marítima, que es el caso de Mazatlán, en nuestra industria turística, en qué están innovando, ¿no? Están invirtiendo en su capital humano, ¿no? La reducción de las desigualdades, pues sí, o sea, quisiéramos que la desigualdad entre, sobre todo en las clases sociales, pues fuera menos notable, pero pareciera que por lo menos los últimos 10 años sí se disparó un poco. En lugar de mejorar esta iniciativa desde que se propone desde los 2000, ¿no? El inicio entre el 2000 y 2010, pues que se motivara a que se fomentara el combate a la desigualdad, pues vemos que ha ido muy cambiante y que en cada país es distinto, ¿no? También por usos y costumbres, entre otros. Ciudades, comunidades sostenibles. Pues es el tema de esta charla, ¿no? En cómo estamos incidiendo los artistas, la comunidad artística, la comunidad científica, cómo está trabajando, no esperando a tener del Estado la solución, ¿no? Porque en teoría nosotros somos los que analizamos estas situaciones. Más bien es cómo lo estamos solicitando o qué estamos haciendo para generar estas sinergias tan relevantes, sobre todo en una ciudad como Mazatlán, que necesita creatividad para que esta ciudad se desarrolle, sobre todo el centro histórico, necesita creatividad, necesita echar de la mano entre empresarios y sobre todo artistas y comunidad científica, etcétera, en hacer que esto funcione, ¿no? Hacer sinergias de cooperación. Producción y consumo responsables. Pues sí, apoyar a la comunidad, o sea, apoyar a los emprendedores, ¿no? Apoyar esos negocios locales y aplaudir cuando la calidad se manifiesta. Yo eso también, pues, lo celebro y veo que Mazatlán, pues, tiene un montón de productos regionales, ¿no? Que
que dan mucho de ver en todo el país y en el extranjero. O sea, yo creo que Sinaloa en general, ese lema del granero de México, pues no nomás es el granero, o sea, producimos un montón de capital humano, un montón de deportistas, un montón de comidas y platillos y es una comunidad como que naturalmente creativa, no ingeniosa. Acción por el clima. Pues bueno, a mí me encantaría ver que de ya se implementaran medidas de reciclaje o de separación de basura. O sea, que el ayuntamiento realmente viera una forma de obtener recursos a través de esa reutilización de recursos, de separar, ¿no? De obligar casi y educarnos a la población a que es algo que ya se tiene que hacer para poder mantener un poco más segura de contaminantes a la ciudad. Vida submarina, pues veo también de la misma manera que hay muchos grupos, o hay por lo menos 5 que conozco de la ciudad, en que hacen campañas de conciencia de saneamiento del mar. O sea, cómo vemos que nuestro turismo, que es una bendición, también puede ser una maldición. ¿Cómo es que no estamos amonestando por toda la contaminación que se genera, ¿no? de esta industria? Vida de ecosistemas terrestres. Lo mismo que en la vida marina, o sea, ver si nuestros ganaderos, si nuestros agricultores, si nuestras industrias pues están cuidando los mantos freáticos, el subsuelo, ¿no? de que sea lo más libre posible de contaminantes y de pesticidas. O sea, no solamente es producir una gran cantidad, sino producir calidad de producción y respetar pues ese ecosistema tan importante para el Estado y para Mazatlán. Paz, justicia e instituciones sólidas. Pues por ahí en la política y en la gobernanza se dice que si tú quieres debilitar a un gobierno, pues debilita sus instituciones. O sea, realmente estamos teniendo las autoridades que necesitamos, o sea, se están empoderando las instituciones, o si no se empoderan, bueno, nosotros como ciudadanos estamos participando, y bueno, lograr alianzas, que es fundamental, así como esta pequeña charla o esta sinergia que se da, que me invitan y yo con gusto pues vengo y platico sobre realmente una opinión, y me gustaría pues que fuera más interactiva para generar esas alianzas, ¿no? Cómo se van transformando y se van haciendo de manera orgánica. Y bueno, este sería el siguiente punto. Si no, no sé si hay otra pregunta, Jorge. Al parecer no hay preguntas. Si quieren preguntar, adelante. Con todo gusto háganlo. Nada más levanten su manita o escriban en el chat. Si no, pues no sé si quieras continuar con el tema y para abrir otra ronda de preguntas. Bueno, en la actualidad pues hay una carta que aplica a esta intención, ¿no? De integrar el arte, estos sistemas sociales sostenibles, que es la Carta de Leipzig del 2007, donde se reúnen estos representantes y se habla y se asume como que el desarrollo urbano tiene que ser integrado como único y capaz de dar respuesta efectiva a las actuales preocupaciones sobre el ambiente, la energía y el crecimiento urbano y el patrimonio. Y bueno, en esta carta, pues digamos, sigue siendo vigente y la Unión Europea la propone como su principal guía de desarrollo, pero que aplicará a todo el mundo, o sea, aplica a todo el mundo y a casi todas las ciudades. O sea, a mí no me gusta, o de hecho la teoría contemporánea sobre patrimonio cultural no es a lo mejor bien visto en seguir comparando como a la idea de que Europa es el ejemplo, sino que las ciudades tenemos que innovar con nuestras ideas y solventando nuestras necesidades con las capacidades que tengamos, tanto económicas como sociales, como humanas,
y dando cabida a, sobre todo, salvaguardar y partir del patrimonio cultural que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de la carta, ¿no? Integrar todos estos puntos y hacer que el crecimiento económico siempre lleve de la mano con estos puntos, ¿no? Que cómo hacer, o sea, generar creatividad y ser más ingenioso en que ya no tenemos más chance, o sea, que lo tendríamos que hacer. O sea, cómo generar industria cultural en todos los sentidos, pero que sea sostenible, ¿no? Algo así. Y bueno, viene el asunto de la pandemia, que al final, pues ahorita en teoría estamos saliendo de esta pandemia de COVID y que la tendencia se supone es que como ya somos muchas personas en el planeta Tierra, o más bien que la demografía da para que sigan creciendo y se sigan desarrollando nuevas pandemias. O sea que la tendencia, según los especialistas, pues va a seguir. Entonces, bueno, nos vamos a tener que acostumbrar a que las ciudades tendrían que ir pensando en que tienen que ser inclusivas, seguras, resistentes y sostenibles. O sea, en que si a lo mejor aparece un nuevo virus en unos meses, pues nosotros ya tengamos una preparación político, social, económica para poderlo asumir, porque puede suceder, ¿no? Pues bueno, en general, por ejemplo, el Fondo Mundial Internacional da unas cifras en que los países digamos, emergentes, porque ya no se dice en desarrollo, se dice emergentes, pues digamos que se mantuvieron más estables que a lo mejor los países desarrollados económicamente, porque dependen totalmente de ese intercambio económico. O sea, a lo mejor los países emergentes, como no dependemos al 100% de una situación económica, sino que el bienestar y la calidad de la vida está medida de otra manera, o tenemos otra manera de vivir, pues no se vio tan afectada aún, y que pues las cifras pues sí pueden ser a lo mejor alarmantes en las muertes y todo esto, pero bueno, también tiene que ver mucho en que, por ejemplo, México tiene un problema gravísimo de obesidad, ¿no? En que algunos países como la India pues no son demasiadas personas. Por ejemplo, México a lo mejor tiene 300 millones de habitantes, pero la India tiene 3,000 millones de habitantes, ¿no? Y no hay capacidad gubernamental para satisfacer ni el 4% de sus necesidades. Entonces, bueno, hay que como que tratar de ser más informados, ¿no? Tratar de meternos a ver esos comparativos de números, en que no nos podemos estar refiriendo a que, yo quiero ser como el país, como Barcelona, o sea, como estamos comparando con nuestros países, pues ya no es la idea, sino más bien a partir de nuestro capital humano y de lo que tenemos, cómo vamos a solventar pues esta tendencia social, ¿no? Artística, económica y de resiliencia, y cómo vamos a ser más sostenibles, etcétera. Y bueno, eso sería, pues de manera general, lo más relevante. Y bueno, pues el patrimonio cultural se ha convertido en un objeto de interés, sobre todo para el turismo y para los intelectuales, quienes creyeron que los bienes culturales tangibles debían ser conservados. Por ejemplo, me llama la atención Le Corbusier, que es un arquitecto pues, de gran renombre para nuestra cultura, para la humanidad, que menciona que las ciudades en general tenían que seguir sus propias normas. O sea, y al final esas propias normas, pues es lo que genera el patrimonio cultural. O sea, cómo nosotros somos creativos en no precisamente querernos parecer a otra ciudad, sino cómo seguimos ese orgullo mazatleco y cómo solucionamos nuestros propios problemas, cómo preguntamos, indagamos y criticamos cuando vemos algo mal, cómo participamos, ¿no? Y bueno, dice también que no basta tener conciencia de la herencia, que existen maneras
de, para determinar si un bien cultural debe ser conservado, rehabilitado, restaurado, o si se debería aplicar más de alguna intervención a la vez, ¿no? La reconstrucción urbana y revitalización y disfuncionalidad urbana, social e inmobiliaria, pues es un asunto que va a seguir, ¿no? Pero bueno, la solución reside en que debe ser un proceso de revitalización integrada del patrimonio y pensarse como en un sentido más profundo y como más autónomo. Y bueno, yo creo que no sé cómo vayamos de tiempo y me gustaría que las personas preguntaran así cosas sencillas, digo, para generar una charla y que pues que se cumpla, ¿no? Esta iniciativa. Muy bien, de hecho, si hay preguntas, Okay. está Zaira. Hola Zaira. Hola Zaira, ¿cómo estás? Dice, hola, soy Zaira, arquitecta egresada de la UAS. Actualmente tengo propuesta de un proyecto dentro del polígono del centro histórico y quisiera saber si nosotros como arquitectos, ¿cómo podemos informarnos o hay manera de encontrar esa declaratoria que comentas que indique qué es lo que sí se puede hacer o no dentro de un proyecto, supongo que arquitectónico? Hola, Zaira. Mira, yo te recomiendo que vayas a las instalaciones del Centro INA Sinaloa, que están en el Museo Arqueológico de Mazatlán. Ellos tienen unos formatos que siguen o sea, sí, es como una guía para que desarrolles un proyecto arquitectónico, cualquier tipo de intención que tengas en algún edificio del centro. Entonces, en base a eso, tú tienes que investigar como de manera teórica o por recomendación de algún asesor o el mismo instituto te lo tiene que dar por obligación. O sea, tú ahí vas, recoges tu formato y les preguntas a los arquitectos o les pides una cita para platicarles lo que hacer y ellos te guían y muchas veces te dan fuentes de referencia para que pues, logres un proyecto adecuado. Sí, muy bien. También si buscan en el diario oficial de la Federación, pueden encontrar la declaratoria, aunque bueno, nos ahorramos mucho tiempo si nos vamos directo a Lina. Ellos pues siempre acompañan este tipo de proyectos. Yo me quedo con algo que preguntas, que tú enunciaste, Saraí, que mencionas que tenemos que ver la manera de detonar la economía creativa aquí en Mazatlán, ¿no? Desde todos los sectores y la economía cultural. Yo creo personalmente que uno de los grandes problemas del término cultura es que lo disasociamos o no lo tenemos bien enmarcado, ¿no? Hay gente que dice que cultura es todo. Yo creo que parte de la definición podría ser que sí, pero podríamos decir son estos rubros y a eso se dedica cuando hablamos de eso en la UNESCO o en las convenciones de la UNESCO o en las cartas o en las declaratorias. Lo que a mí me sorprende es que en Mazatlán hay, sí, hay mucho interés por el centro histórico, pero lo chistoso es que de un interés cultural de preservar el centro histórico nace un interés económico, pero después se nos olvidó ya el interés cultural. ¿A qué voy con esto? Que en Mazatlán, y es bien chistoso, que creo que a lo mejor ya eran proyectos que estaban planeados, pero ahorita después de la pandemia o de la salida de la pandemia, han emergido muchos negocios, pero todos han sido restaurantes o bares, ¿no? Entonces, no sé si en cada casa ya mejor hay que poner un café y un restaurante, pero yo creo que sí debemos de ver la manera de que exista, no es demoler los restaurantes ni nada, ¿no? Ni dejar de ir, porque hay muchos con un interés gastronómico peculiar, otros es un interés meramente económico. Pero la cuestión es que, ¿cómo le hacemos para que en vez de que existan puros bares, haya también librerías, haya foros culturales, haya también galerías de arte,
haya también otro tipo de giros de negocios, que creo que ese tipo de giros van muy delineados justo por la cuestión de la gentrificación, de que una renta que antes, cuando nadie quería venir al centro histórico, era así de algo irrisorio, y ahorita las rentas están así, sobre todo para negocios más de 20,000 pesos para un cuadrito. Entonces, si bien lo único que te va, más bien un giro que te va a sacar esa renta, efectivamente va a ser algo de consumo de alimentos. Pero entonces te mata todas otras posibilidades que, si bien pueden generar muchos ingresos, no tienen ese capital, digamos, o ese flujo de efectivo tan grande como un hotel o un restaurante. Sí, mira, bueno, esa es una tendencia de todos los centros antiguos. O sea, es cuando hay un interés, pues obviamente en un lugar como el centro, como los centros, pues sube la plusvalía, sube los arrendamientos. Eso es como una lógica comercial, ¿no? Que se vive en casi todas las ciudades. Pero bueno, aquí yo la única, o sea, no es la única, porque no lo debo decir, pero yo sí creo en que la pandemia ha generado otras maneras de activar la economía, como a lo mejor no solamente es monetaria, pero yo sí creo, por ejemplo, en los colectivos, en los intercambios comerciales, es decir, oye, pues yo tengo este proyecto, tú tienes el espacio, o sea, buscar maneras de negociación que sean más de esta idea emprendedora, ¿no? De menos a más, porque también existen los inversionistas, o sea, pero cómo ahí el ayuntamiento está motivando para que esos inversionistas realmente fomenten giros de valor, o sea, porque yo creo que todos tenemos derecho a hacer crecer un negocio, pero como dices, lo que sí veo es que ya está siendo, por ejemplo, una molestia el asunto del ruido, cómo la comunidad se está organizando en que es una molestia vital, o sea, para los residentes de esta zona. Entonces, está también el asunto de la seguridad, está el asunto del saneamiento, cómo es que se están recogiendo los residuos, o sea, qué tan bueno está el costo-beneficio, pues hay que hacérselo ver ahora a nuestros nuevos candidatos, ¿no? Oye, ¿cuál es el costo-beneficio de que tengas 3 bares por 100 metros cuadrados? O sea, ¿y cómo hacer que esto varíe o cómo implementar estrategias de horarios, de días, para que esa comunidad tenga una buena sinergia, ¿no? Y pues fomentar esos apoyos como de valor agregado, o sea, de esa gente nueva que a lo mejor quiere poner algún centro de arte, ¿no? De a lo mejor algún teatro, pero que tenga otro tipo de estrategias de generar recursos, a lo mejor en un restaurante, el restaurante no solamente te ofrece el restaurante, o sea, también tiene un foro, por ejemplo, porque un foro a lo mejor no le va a dar para la renta ni le va a dar para pagarle a los artistas, sino, a ver, tú, restaurante, bueno, sí te dejo poner, pero por favor necesito que de tal día, y llegues a esta hora, y que la corrupción no se haga valer. O sea, nosotros tenemos que ponernos listos como ciudadanos. O sea, y sobre todo el centro histórico. O sea, cómo defendemos nuestro contexto? Esa es la situación, porque las leyes están, pero sí cómo defendemos el contexto en el que vivimos, porque al final también es nuestro patrimonio y son nuestros bienes que pues con mucho esfuerzo lo mantenemos. Entonces tiene tanto derecho a lo mejor el giro comercial, que a lo mejor no está cuidando, siguiendo ciertos lineamientos que son básicos municipales, como tiene derecho el dueño de una casa, que pues tiene derecho a dormir, ¿no? A vivir y a estar tranquilo y seguro. Y esas necesidades, en teoría, las debe de solventar, pues, nuestros gobiernos.
Claro, de hecho, creo que por ahí del 2015 o del 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un, una resolución en la que justo defiende o le da más valía al derecho pro persona. ¿Esto qué quiere decir? Que vale más el derecho individual de un solo individuo que el de un empresario o de una organización que genera cualquier tipo de beneficio, pero se debe de salvaguardar más el derecho primordial del individuo, y lo que dice también este derecho es que no solo te defiende la ley mexicana, sino cualquier tratado internacional que México firmó, que son un montón, que creo que los senadores firman sin leer las cosas, y justo y sí, generalmente los internacionales los firman los senadores, eh, defiende al individuo con la regulación que más beneficia al individuo, ya sea una estatal, local, internacional, ¿no? Entonces, realmente, como dices, las leyes existen. A mí, por ejemplo, ese tema del ruido, tendríamos otra charla, ¿no? Para hablar de eso. Pero justo, yo me acuerdo que dentro de algunas de las personas que se están organizando, que creo que han logrado reducir el ruido, eh, yo también soy vecino del centro histórico y creo que se ha reducido. Falta mucho, pero sí se ha reducido. Sí, Entonces, lo que encuentro es que efectivamente el gobierno, dicen, es que el gobierno tiene que hacer algo. Y yo algo que les dije alguna vez, bueno, ¿y por qué no demandamos a los abrigueros? Me dicen, no, es que, ¿cómo los voy a demandar? Bueno, es que es de mi derecho individual contra el de ellos. Y realmente, hasta que no les llegue o sea, nos han obligado a irnos a juicio, a que un juez determine qué el derecho juzga más, si el de ganar unos pesos por pasar a todo, por prenderle la bocina, o si realmente vale más la tranquilidad de una sola persona, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor la vía jurídica creo que la debemos de explotar más como individuos, como ciudadanos. Es, es algo enredoso porque en México no estamos muy acostumbrados, o sea, generalmente eso lo vemos con delitos, ¿no? Pero no todo es delito, ¿no? No toda la vía jurídica. Entonces, creo que por ahí podríamos avanzar más. Y lo otro también que pensaba, bueno, ¿por qué si un negocio realmente tira basura, genera caos, genera ruido, genera un montón de, incluso de conductas de riesgo, ¿por qué no pensaríamos en un impuesto a la tranquilidad? Es decir, la persona que disrumpa la tranquilidad como un negocio de alto impacto, o que se pare los decibeles, que más allá de una multa, que realmente tenga que obligatoriamente pagar un impuesto para que eso se le retribuya a los ciudadanos de otra manera, ¿no? Entonces, es una posibilidad, tenemos que ver qué conviene al final de cuentas, pero justo creo que en México se nos ha olvidado mucho de que el ciudadano, y esto está basado en el artículo cuarto de la Constitución, como les digo, los legisladores luego no saben lo que firman, dice que la cultura y las artes, es decir, la belleza, lo sublime, la estética, el drama, es un derecho. Entonces, todo mundo tiene derecho al silencio. Y es algo que en todo México y en muchos países creemos que el silencio es algo solo de alguien acomodado, ¿no? Entonces creo que sí debemos de, como colectivo, como ciudadanos, ver cuál es nuestra relación con el silencio y decirle entre todos, más allá, ¿no? Bueno, no sé si hay otra pregunta por aquí. No sé si quieren preguntar algo, si por el chat quieren prender su cámara. ok. Bueno, algo bien, bien relevante que también pues hay que ponerle atención a lo mejor es que, bueno, con este asunto de la globalización, ¿no? Pues se da esta democracia, digamos, pues de poder intervenir o de pensar que el patrimonio cultural es algo pues como ya decrépito o algo que ya no vale la pena, o sea, como que crea una necesidad de renovación, pero con un alto sentido de consumo.
Y bueno, esa idea de los 90, pues ya vimos que no funcionó. Pues que ahorita estamos en el sentido de rehabilitar, renovar, reutilizar, reciclar, ¿no? Materiales, o sea, retomar como prácticas que funcionaban, ¿no? Para poder aminorar a lo mejor el uso de la energía excesiva. Y pues es lo mismo con esta situación que mencionas un poco con lo del ruido. ¿Por qué? Bueno, la situación es que si nosotros seguimos de alguna manera prostituyendo esta área de Mazatlán y a lo mejor se puede cambiar a la zona dorada o a la marina, o puede ir evolucionando. O sea, si nosotros no medimos cómo controlar esto, ¿no? No aprendemos en que a lo mejor los gobernantes van y vienen y que nunca vamos a tener el poder de defendernos, pues siempre va a pasar. O sea, siempre va a ir como una tendencia pisoteando un asunto en el que a lo mejor se generó una convención y se juntaron a representantes mundiales, pero que se quedó en letra muerta. O sea, si no participamos, pues yo la verdad lo veo complicado. O sea, si estamos esperando a que el asunto de necesidad cultural se solvente a través del Estado, pues, y en estos momentos ya no va a ser posible, y menos en el momento en el que estamos de pandemia, ¿no? O sea, los recursos tradicionalmente en situaciones como estas, los recursos de los gobiernos, de los presupuestos, pues se van a la emergencia, se van a eso, y la cultura se piensa que no es una necesidad, y al contrario, o sea, la cultura salva vidas. Bueno, entonces, como municipio o como estado o como gobierno estatal, ¿qué está haciendo para resarcir esta necesidad? Porque entra el periodo post-pandemia y vamos a tener una gran, bueno, se dice, ¿no? En muchos artículos, vamos a tener una gran necesidad de socializar. ¿Cómo lo vamos a controlar? O sea, ¿cómo vamos a satisfacer esa demanda? ¿No? ¿Cómo el gobierno dejó de lado a esas inversiones digitales o ese arte virtual o digital, ¿no? Por no invertir en este momento, ahora cómo lo vas a satisfacer después. Entonces, como va a haber gran parte de esa comunidad joven, a lo mejor la mayoría, porque pues ha sido el menos afectado por la pandemia, puedes generar problemas psicoemocionales, sociales, que repercuten en tu economía, en tu desarrollo inmediato, en un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como comunidad, pues hay que pedir que eso se considere como tan importante como la salud física, como la salud mental, ¿no? Y como un derecho universal que está considerado el derecho a la cultura y la educación. Entonces, bueno, pues hay que recordarles, yo creo también, ¿no? Ese asunto. Y mientras tanto, pues hay que ir buscando maneras creativas de hacer sinergias, hacer colectivos, emprender negocios de industria cultural, ¿no? Que a lo mejor puede ser gastronómico con visual, con una experiencia de otro tipo, hacer talleres de intercambio gastronómico que se dan muy bien, eventos de este tipo, ¿no? A lo mejor. ¿Qué más? Claro, sí, sí, es como justo imaginar más allá de lo que generalmente se hace, ¿no? Porque justo yo creo que Mazatlán no necesita más monumentos, sino necesita justo que como dices tú, que reciclar eso, ¿no? ¿Qué hago con eso que ahí está, ¿no? Porque justo un dato bien interesante es que en los últimos 5 años, de acuerdo a la cuenta satélite de cultura, la infraestructura cultural en todo México ha subido bastante, como más del doble de lo que había en 2010. Pero, o en 2019, antes de la pandemia, se hicieron menos festivales que los que se hacían en 2010. Entonces, decimos que
el consumo cultural va bajando año con año en los últimos 5 años, pero la cantidad de festivales en los últimos 5 años, es decir, la oferta de programación artística en los últimos 5 años también ha bajado. Entonces, realmente, pues si no hay oferta no va a haber consumo. Y justo lo que sí debemos de hacer entre artistas, entre creativos, entre la gente que digamos que tiene algunos recursos, por ejemplo el uso de patrimonio, realmente creo que sí debemos de apostar a nuevas formas de consumo que no suplen un consumo habitual, que también debe estar, este, debe de estar presente, pero creo que sí, esos diferentes tipos de consumo justo va a ser un gancho para que personas que nunca se han acercado al arte, a las cosas que tienen que ver con creatividad, con patrimonio, se interesen poquito y también accedan a la cultura, ¿no? Porque justo, no sé si ahorita con la pandemia, hasta los abuelitos usan el celular, no los de 50 años, como dice el gobierno, ¿no? Los abuelitos sí usan el celular, pero justo muy pocos abuelitos se adaptaron al cambio tecnológico de la computadora, de la PC, pero el celular sí fue algo súper intuitivo y como que eliminó ese analfabetismo digital que se venía dando, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, la pandemia afortunadamente ha eliminado la barrera de la bancarización digital, que es súper importante porque justo ya hay más transacciones en línea que antes no se hacían cada 5 años, digamos, nos adelantamos 5 años en esa vertiente, entonces todo eso se puede aprovechar justo para generar otros tipos de consumo, otros tipos de consumo más ricos, más variados, pero que van a permitir que haya más diversidad, que haya lo habitual, que haya un rescate, que haya justo eso de reciclar, reacomodar, rescatar y no solo derrumbar, mantenerlo igual y todo eso, ¿no? Y Saraí, bueno, creo que ese fue un comentario largo mío, ya ves que creo que me gusta mucho hablar, pero Saraí, yo tengo una pregunta. Generalmente el patrimonio se piensa como que es una memoria colectiva, bueno, ha de ser una de las tantas excepciones, una memoria colectiva de la sociedad, tanto lo tangible como lo intangible. A mí lo que me causa mucha duda, como, bueno, yo soy músico, yo soy artista de formación, es de que, ¿por qué en los últimos años le hemos dado la responsabilidad de la memoria al gobierno? O sea, el gobierno es el que decide las efemérides, los monumentos. De hecho, creo que las fiestas patronales no las ha podido decidir, pero que también quiere, ¿no? También quiere decidir cuál es la festividad máxima de cada ciudad. Entonces, ¿cómo podemos, o sea, realmente esto está pasando, es una percepción solo mía? ¿Cómo podemos hacer para que la memoria realmente sea algo decidido entre todos? Es que mira, ahí te va. Digamos que los ministerios de cultura y de artes de diferentes países se manejan, o sea, como que se manejan de manera distinta. En México, el Estado es el responsable por la Constitución de satisfacer la cultura y la educación del país. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, quien tiene la incidencia o digamos quien marca la tendencia, quien es el benefactor, es el gremio empresarial, o sea, el cash, ¿no? O sea, quien decide, digamos, quién va más o por una cuestión mediática, pues fomenta un artista u otro. En México, te digo, es el Estado. Y el Estado, pues bueno, se fomenta en México por una idea del nacionalismo que viene pues desde después del porfiriato, ¿no? De recuperar ese nacionalismo, de sentirnos empoderados como mexicanos. Y sigue esa sinergia desde Madero, o sea, de apropiarnos de lo nuestro, ¿no? Por eso es que se da este movimiento del muralismo mexicano y por eso se creó el ¿no? Por rescatar, o sea, que el arte revitalice, dignifique
nuestro patrimonio cultural o nuestro nacionalismo, el indigenismo, etcétera. Entonces, los países se manejan de manera distinta. Por ejemplo, en España, digamos, la injerencia de los presupuestos se da por cada provincia. O sea, la mayoría de las provincias deciden cómo y en qué apoyan en el sector cultural, ¿no? Por ejemplo, el País Vasco me gusta que es muy, digamos, respeta y siempre, todo el tiempo está haciendo como convocatorias de participación de la gente, o sea, que la cultura salga de la gente, siempre de la gente, y tiene sí la obligación de apoyar, pero también son altos consumidores de compra y venta de arte y también de patrimonio. O sea, sus leyes son distintas a las de nosotros. Ellos, por ejemplo, pueden comprar y vender patrimonio. O sea, cosas históricas, objetos históricos. Entonces, dependiendo cada país y sus leyes, su constitución o sus reglamentos, es como se maneja la cultura y la educación. En México, te digo, el Estado es quien sigue, quien rige. Sin embargo, en la nueva ley de cultura se supone que los estados deben, o sea, los estados me refiero a los estados de la República, deben tener injerencia, en sus necesidades culturales. O sea, sí da derechos, o sea, sí tienes derecho como a generar industrias culturales, etcétera, etcétera. O sea, ya no el Estado solamente te lo va a proveer en museos, sino tú puedes generar tus propios giros artísticos. Claro, sí, se propone de que el Estado no sea la única persona jurídica que se haga cargo de la producción, la creación, la distribución y el acceso a la cultura, ¿no? Que es algo bueno porque justo, por ejemplo, aquí tenemos un monumento histórico que el centro histórico nació de eso, fue de la restauración del Teatro Ángela Peralta, pero efectivamente, o sea, no lo podemos usar más de 365 días. Y la verdad, el Ángela Peralta, los que han tenido oportunidad de programar algo ahí, no me dejarán mentir, los ciclos de programación, o sea, tú no puedes usar un teatro todos los días porque hay tiempos de montaje, de desmontaje, Sí. contratos sindicales que se tienen que hacer porque también los derechos laborales se tienen que respetar, ¿no? O sea, uno no puede llegar como mandamás y decir, aquí muévenme Sí. este asiento para acá. Entonces, realmente los días efectivos de un teatro a lo mejor son 3, si se los vamos haciendo muy estados, para programación artística, póngale 4. Si lo multiplicamos por 52 semanas o 50 semanas, tenemos 200 eventos al año que se pueden hacer en un teatro. Entonces, para la calidad de creatividad que hay aquí en Mazatlán y para la cantidad de talento que hay aquí en Mazatlán, 200 espacios no alcanzan, se terminan, No, se terminan. Entonces, tenemos que generar nuevos espacios. Ahora, lo que sí espero que el gobierno haga, que lo que le queda a este y el que sigue, y el que sea de donde sea, que realmente se esfuerce todos los días por llenar esos 200 espacios. Entonces, justo por eso creo que sí es súper importante generar eso. Bueno, Saray, no sé si alguien más tenga una pregunta, creo que no, creo que ya vamos a ir cerrando, pero me gustaría conocer de tu parte si tú tienes alguna, algún comentario sobre este intento que se trató de hacer de que la UNESCO hiciera una declaratoria como ciudad creativa a Mazatlán. O sea, no se logró, creo que 2 años intentó, o uno, y realmente se hizo por ciudad creativa de gastronomía. Entonces, no se logró, claro, uno compite contra a nivel mundial, pero justo hay ciertas reglas específicas que eso indica que, a mi manera de verlo, de que realmente Mazatlán no está cumpliendo con la demanda de creatividad. Porque justo no es como un recurso que se dé para tú hacer algo, sino es un reconocimiento a lo que ya has hecho como ciudad. Entonces, no sé si tengas tú, Saraí, algún comentario sobre el bueno, tema. es que, mira, la UNESCO es muy clara con sus lineamientos, o sea, tiene como 11 tipos de reconocimiento o declaratorias,
Y esos puntos, o sea, esas declaratorias tienen sus requisitos. Entonces, pues si no los cumples, o sea, al final hay que ser muy prácticos, o sea, si tú como ciudad creativa no estás fomentando, no tienes un espacio de primer nivel, ¿no? Para fomentar esas artes, no solamente tener museos de sitios, sino realmente que tienes algún foro de primer nivel que puedan venir exposiciones de todo el mundo, tienes un foro con toda la infraestructura de sonido, de ingeniería, para que puedan venir artistas de primer nivel, pues no las hay todavía. Entonces, bueno, en algún momento me llamó la atención que me invitaron a trabajar, a participar en el diseño de un museo, que la verdad la idea era muy buena y la idea era que fuera pues un museo de infraestructura tecnológica de primer nivel para que se pudieran traer exposiciones, hubiera ese intercambio cultural, internacional, etcétera, etcétera. Y se cambió el proyecto, digamos, por el acuario, que la verdad también pues es un hito, es una necesidad, digamos, como de resignificar y dignificar nuestro mar, ¿no? La arquitecta que lo hizo también ha sido como seleccionada para premios, ¿no? Arquitectónicos de nivel mundial, que está Tatiana Bilbao, que también tiene muy consciente este asunto de la sostenibilidad, y celebro que lo haya diseñado alguien como ella, ¿no? Y que es mujer, y que consideró pues la mejor, bueno, este equipo consideró la mejor tecnología, que es lo que tengo entendido, pero sí Mazatlán necesita un recinto de arte de como cualquier ciudad relevante. O sea, si Mazatlán se quiere seguir posicionando como un sitio cultural, pues tiene que aceptar a todo el mercado turístico. O sea, el turismo de sol y playa ya no basta, o sea, esa idea es de los 80. O sea, ahorita el turismo busca experiencias, o sea, sí, va a la playa, pero también quiere comer de la mejor manera, quiere vivir una experiencia visual, auditiva, o sea, las nuevas generaciones que son tuyo u otras generaciones buscamos experiencias, ¿no? Ya no vamos y solamente nos achicharramos en el sol porque aparte ya no podemos, ¿no? Pero, pero buscamos experiencias de otro tipo. Somos más deportistas, somos más consumidores de contenido, todo el tiempo estamos estamos en la era digital, o sea, todo el tiempo estamos consumiendo información y conocimiento. Entonces, pues Mazatlán, yo no sé la verdad qué espera para tener algo así, ¿no? Entonces, pues no le van a dar ciudad creativa si creen que lo único creativo que tiene Mazatlán, pues es la gastronomía. Porque Oaxaca, pues en ese chiste, pues Oaxaca, con permiso, le dice quítate que te voy, ¿verdad? Con todo respeto. Sí, claro, y eso no es de meditar la cocina sinaloense, que No, también al hay mucho, contrario. pero justo también hay que ver nuestra relevancia, porque justo alguien me dijo del comité, no recuerdo quién era, si no con todo gusto digo su nombre, pero me dijeron algo así de que, no, es que, por ejemplo, en música, ¿qué va a hacer? Nada más la banda. Y yo así, es que no, o sea, la banda tradicional es algo que hay que rescatar, hay que ponerle el sello, como que cuidarlo y sobre todo apoyarlo, pero no es la única manifestación cultural y sobre todo la UNESCO no quiere tener o sea, el museo no es una serie de fósiles paleontológicos en los que hay que admirar, ¿no? O sea, incluso la historia, la naturaleza, todos las artes siguen vivas y las recreamos cada vez que las hacemos evidentes, cada vez que vamos y admiramos un cuadro, cada vez que cerramos los ojos y escuchamos un concierto de guitarra o un concierto de piano y clarinete, cada vez que lo hacemos, recreamos el acto en vivo, ¿no? Entonces, se sigue creando música clásica o música de concierto
en el día de hoy, ¿no? Y igual que también se siguen rescatando obras desde hace 500 años, obras de teatros que tienen 1000 años haciéndose, pero cada vez, eso es lo interesante, se hacen diferentes. Cada vez los espectadores y los artistas los hacemos vivos, ¿no? Creo que también eso pasa también con la infraestructura, ¿no? No es lo mismo, yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, cuando era un recién adolescente, yo veía el centro histórico y se me hacía inmenso, ¿no? Cuando venía, me bajaba en el camión y todo. Pero ahorita, ya que pues me tocó la fortuna de vivir en otras ciudades, realmente está muy chiquito, pero es lo interesante, que en un cuadrito pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que, nuestra visión de la arquitectura, de la sombra, de la luz, va cambiando, ¿no? Y entonces, no se trata solo de quitarle el polvo a la ventana, ¿no? Sino de que cómo nos relacionamos. Pues sí, es eso, o sea, cómo integrar, cómo hacerlo sostenible y quitarnos esa idea de que no solamente es un asunto de ecología. Claro. Entonces, pues bueno, pues no sé qué más, yo creo que Creo que, bueno, no sé si alguien más quiere preguntar, creo que no. Muchas gracias a Zaira que preguntó, muchas gracias a todos los que se quedaron toda la charla, los que no pudieron asistir o por ahí llegaron tarde, recuerden que les vamos a enviar la grabación de la charla para que ustedes la puedan revivir y cada vez que la escuchen van a ver que van a notar algo diferente, ¿no? Entonces, sí. cada vez que la podamos revivir y seguramente en un lapso menor a 48 horas la van a tener ahí en su correo. Y pues bueno, Saraí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A nombre de todos los integrantes de MAR, de Perla, de Eduardo, de Luis Ángel, de Víctor, de Elisa Medina, de Elisa Ramírez, de María y de mi persona, que soy Jorge. Te agradecemos mucho por estar aquí. Y bueno, a nuestros que nos están escuchando, nos vemos los que quieran el viernes 28 de mayo para la próxima, para la obra Teatro Temporada de Ciervos, de un creador mazatleco, que justo esa obra va a ser una lectura dramatizada. Esa obra ganó un premio para presentarse en Nueva York en junio. Entonces, si no pueden ir al estreno en Nueva York, aquí se va a estrenar primero, en Mazatlán. Así que aquí los esperamos. Y también esténse atentos al correo electrónico y a nuestra página web para que conozcan toda la programación del mes de junio, julio y agosto, que tenemos más conversatorios y más presentaciones. Pues muchas gracias, Ari, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos los que se quedaron y a los que nos van a ver después. Hasta luego. Hasta luego.